Padre, gracias porque nos amas con amor eterno. Nos amas en maneras que nosotros aún no conocemos o entendemos. Amas porque eres amor. Y hoy queremos tener la oportunidad de escucharte, de poder ser servidos en tu mesa, el pan de vida que Jesús es, y de poder recibir lo que tú has preparado para cada corazón. Y te damos gracias por tu presencia aquí en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahorita me asegurar que ha apagado el timbre de mi teléfono, por lo menos. No pasa nada. Cada vez que pensamos en Dios, pensamos en nosotros, lo típico, casi lo normal, podría decir, es que entremos en una conceptualización de algo dispar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que Dios es divino, Dios es eterno, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es y todas las características que sabemos o hayamos aceptado que Él vive. Y luego nos vemos a nosotros, ¿y qué pasa? Nos sentimos que seamos, pero no parecido a Él. Sí. Entonces, de inmediato se establece una disparidad, ¿cierto? Sí. Y un sentimiento de yo no soy adecuado, no tengo la capacidad para una relación plena con esta persona. Pero cuando accedemos a tener una relación con Él, casi siempre nace de nuestra necesidad. ¿Sí? Necesito. Y si Él es la solución a mi necesidad, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para que Él me ayude? ¿Les ha pasado? Sí. ¿O eso no sucede aquí en el de? Sí, sucede. Todos los días. Entonces, el estilo de vida del ser humano, pero no es el de Dios. Exactamente. Y hoy soy guiado a empezar precisamente en ese punto, porque ese concepto es correcto humanamente, pero es completamente falso divinamente. Tan así que Dios se hizo hombre, tomó la forma de hombre, con el fin de poder eliminar toda concepción falsa de Él. Y fue tan diferente el que Dios se encarnara y que viviera entre los hombres como hombre, y que no viniera con un séquito de seres angelicales y haciendo despliegos de superioridad, sino que viniera a mostrarnos su corazón, a vivir su humildad entre nosotros. Y por humildad no hablo de pobreza, aunque muchos conceptualizan así a Jesús, pero lo último que Él era pobre. Él siempre es y ha sido dueño de todo. Entonces, si eres dueño de todo, no tienes que andar cargando con todo lo que tú haces. ¿Cierto? Sí. Si yo viajo, pues tengo que llevar mis pantalones y mis camisas y todo lo demás. Pero Él, si eres dueño de todo, a donde llegas, ahí está lo tuyo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la cena que iba a tener con sus discípulos? Y le preguntaron, bueno, ¿qué quieres hacer para la cena? Le dijo, vayan a tal casa y díganle a la persona que está allí que el dueño, eso es lo que quiere decir Señor, el dueño va a ocupar la casa.
les parece? Muy humilde. Y luego iba a hacer la entrada a Jerusalén montado sobre un burrito. Y lo mismo, vayan a tal lugar, allí van a encontrar un burrito que nunca ha sido montado por hombre, y si les preguntan qué hacen, díganme lo que dicen. Y ya. Pero sabiéndose dueño de todo, Él vino a mostrarnos en qué estima Dios nos tiene. Sí. Y vino a mostrarnos que la estima y a comprobar que la estima en la que Dios nos tiene y nos ha tenido destruye este concepto de indignidad, de ser inadecuados, etcétera, etcétera. Porque el valor que Dios le puso a nuestra vida, ¿cuál fue? Su vida. ¿Cierto? Sí. O sea, si yo fui a comprar unas aguas ahorita en Mejero Stand, pues me pareció que ese es el precio, entonces pagué el precio del agua. Cuando alguien te dice, ¿cuánto vale esa taza de café? 5,000 pesos, ¿qué le dices? No, cuando Dios te dice, ¿cuánto vales? ¿En cuánto te valorarías tú? Sí. Pero Él no nos preguntó eso. Pagó lo que Él estimó correcto por nosotros. Y es ahí donde empieza el asunto del tipo de relación, el único tipo o el único nivel de relación que Dios anhela tener con cada uno de nosotros. Una relación en semejanza. Quiero que piensen en eso. Por esa razón Jesús no vino hablando de hacernos súbditos de Dios. Creo que la verdad mayoría de ustedes conocen la Biblia bastante. Entonces cuestiónense dónde pueden encontrar a Jesús diciendo, yo vine para que ustedes entiendan cómo servir a Dios bien. Yo vine para que ustedes alcancen una posición, logren un contrato de empleo con Dios. No existe. Digo, yo vine para que ustedes sean hechos hijos de Dios. Y eso tiene implicaciones asombrosas. Porque aunque culturalmente esa palabra se ha utilizado de una forma muy barata, ¿no? Si eres humano, eres hijo de Dios prácticamente, no importa. Pero en la realidad de Dios, llamar a alguien hijo implica que esa persona tenga todos los derechos de un hijo divino. ¿Entienden? Pero aquí está algo todavía más grande. Que cuando Jesús vino, Él era el único hijo, el unigénito de Dios. Y Él vino entonces de voluntad propia a dar su vida para hacernos hijos, o sea, para hacernos sus hermanos. Él era el único heredero, y Él da su vida para hacernos herederos. ¿Qué les parece ese corazón? Entonces el punto es que
dado que esta es la realidad divina, y que una vez que nuestros ojos son abiertos a estos hechos de Dios que son irrefutables, irreversibles, y que Él no le pidió permiso a nadie para hacerlo, que Él lo hizo, como dice en Efesios, porque le dio la gana. Es una traducción mexicana, es por el puro afecto de su voluntad. Entonces, esa es la manera fina de decirlo, ¿no? El puro afecto de su voluntad. Pero si lo quieres entender coloquialmente, es porque le dio la gana, porque Él quiso. Porque eso es lo que ha estado en su corazón. Y Él le pone fecha y dice, antes de la fundación del mundo. Sí. Nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y eso es lo que en realidad Jesús vino a hacer. Él no vino a hacer un trabajo incompleto. Él vino a hacer un trabajo perfecto. Y el trabajo no estaría perfecto si Él solamente hubiera venido a redimirnos del pecado, que es lo que yo conocí por décadas como evangelio. Y bueno, qué bueno, ¿no? Me redimió del pecado, pero yo sigo siendo pecador, humano. ¿Y cómo voy a jamás a ser diferente? Entonces me dijeron, bueno, cuando te mueras aquí y te vayas al cielo, entonces todo va a cambiar. Pero mientras estés aquí, eso es lo que eres. Y en su gracia y misericordia, Dios se encargó de desmentir esa cosa en mi corazón y hacerme entender que no, que Jesús vino a hacer un trabajo que hace posible que los que fuimos hijos de Adán, que nacimos herederos de la naturaleza humana, y por lo tanto totalmente incompatibles con Dios, podamos no solamente ser redimidos de esa esclavitud, eso es maravilloso, pero la redención era solamente la mitad del asunto. La adopción de hijos es el propósito. Y si tienen su Biblia en sus teléfonos o en su memoria, vayamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Y alguien léanos los versículos 5 al 7. Quiero decirles que se vale comentar. Yo no vine a predicarles, sino a charlar y compartirles. Gálatas 4, 5 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué dice esa última parte? Para que redimiese A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El día que Dios me llevó ahí, me detuvo, ¿no? Hey, haz caso. Mira, porque muchas veces leemos y aún predicamos y enseñamos, pero no es lo que Dios nos está enseñando o revelando. El día que me detuvo ahí, me dijo, aquí está, la redención no es el fin, es el medio para el fin. Sí. Sí. Entonces, surgió en mi corazón la pregunta, oye, ¿qué es eso de la adopción de hijos? Porque eso yo no lo conozco, yo no sé de qué se trata. Y ahí Dios empezó a abrirme su palabra y hacerme ver la enorme evidencia
de verdad que hay en el Nuevo Testamento sobre esto que queda allí establecido en esa declaración. Todo el trabajo de Dios a través de Jesús se trata de que Él, que le permitamos a Él tomar lo que somos y hacernos lo que no pudimos ser humanamente. Como humanos, 1 Corintios 15 dice, trajimos la imagen del terrenal, hablando de Abraham. Entonces, ¿qué hace Dios para hacernos sus hijos? Pues, Él nos hace de nuevo, esa es la respuesta. ¿Sí? Él tiene esta capacidad de recibirte como hijo de Adán o hija de Adán, con la naturaleza humana que le damos, y destruir esa persona que llama el viejo hombre y crear uno nuevo. Y esa nueva creación que Él hace en nuestro espíritu, Él la engendra de sí mismo. Esta es la diferencia entre la adopción humana y la adopción divina. La adopción humana se limita a un convenio legal donde quien recibe al adoptado se obliga a cumplir las funciones de padres, ¿verdad? Y de darle y respetar los derechos legales de hijo que la persona que es adoptada debe de tener. Pero no hay manera de hacerlo legítimo, o sea, natural, ¿cierto? No nació de sus padres. Entonces, hay una limitación, porque no hay capacidad de transformar la genética de esa persona. Dios no quiere ese problema. Sí. Y Él no quiere hijos postizos. Cuando Él habla de adoptar, Él habla de hacernos. La razón por la que hay la palabra adopción es porque Él nos toma de la descendencia adámica. ¿Sí? Pero cuando aceptamos ser hechos hijos, entonces Él hace esta obra maravillosa que Él llama el bautismo en Cristo. Está descrito en Romanos 6. Y nos une a Jesús en su muerte para darnos muerte juntamente con Él. Y luego nos resucita juntamente con Él en tu espíritu. Y entonces puedes, porque has nacido de nuevo, puedes empezar a vivir una nueva existencia. Pero en esa nueva existencia, tú ya no eres de espíritu humano. Porque si Dios te engendra, ¿qué espíritu te da? Divino. Sí. No solo espíritu. ¿Y qué pasa con el asunto de disparidad? Ya no la hay. Pues es que cuando me hace su hijo, recibo su ADN. Sí. ¿Y entonces eres diferente a Él? No, iguales. ¿Cierto? Ya tenemos su ADN. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Vivir de acuerdo a esa identidad. Crecer, desarrollar lo que somos. Aprender a vivir la existencia, la vida divina. Y hacerlo aquí. Sí, cuando Pablo dijo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Bueno, ahí estaba ya el fruto. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, todo esto a manera de introducirnos a charlar, porque nos soy muy calladitos, ¿no? Pero se están volando por dentro.
Es poder poner una plataforma de verdad divina, donde podamos vernos, entendernos y conocernos en esa vivencia. Y permitirle entonces a Dios hacer lo que Él promete hacer en nosotros para, como dice Romanos 8, hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí. Bueno, en mi experiencia personal eso me trajo a varias crisis teológicas, vivenciales, suicidios teológicos, eso fue terrible. Porque lo que has creído es lo que vives. Y en mis conversaciones con Dios, que Él en su gracia me permitió tener en esa etapa, uno de los grandes choques fue cuando yo le dije: todo lo que yo he tratado de ser es de ser un buen siervo tuyo. Su respuesta fue: yo nunca te vine a servir. Y yo me sentí rechazado. Esa fue mi interpretación de sus palabras. Yo dije: pues estoy aquí. O sea, si ni siquiera eso me llamaste, bueno, pues yo estaba equivocado. No tengo que hacer. Pero instantáneamente me dijo: te llamé a ser mi hijo y tú no has querido. Entonces empezó a trabajar todo lo que yo había construido y había permitido que otros construyeran en mí, para vivir esta vida de servidumbre que siempre conduce al fracaso. ¿Por qué puedo decir fracaso? Porque si la meta era llegar a la altura del varón perfecto, nunca voy a llegar. ¿Cierto? O sea, si Jesús es Señor y yo voy a ser siervo, entonces ¿cómo emparejamos esa cosa? Si Él va a ser divino y yo voy a ser humano, entonces ¿cómo? O sea, son imposibilidades, no va a suceder nunca, jamás. Por lo tanto, es un fracaso garantizado. Entonces el asunto es aprender a vivir en ese nuevo esquema, ¿no? Divino, ¿no? Saber cómo es el know-how, ¿no? Cómo se vive, cómo se participa, cómo se vive de esa naturaleza divina. Exactamente. Ese es el asunto. Para la persona que no ha recibido a Jesús, pues el asunto es que tenga la oportunidad de conocer la opción que Dios le ha dado, que por gracia tiene derecho. Le llamo derechos por gracia. Parece un oxímoron, ¿no? Como una verdad de palabras, pero eso es lo que es. Toda persona tiene derecho al regalo que Dios le ha hecho, a la justicia de Dios. Dice que no quiere que ninguno perezca. Sí. Y dice en Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se hace manifiesta. ¿Qué es eso? Pues me permiten compartirles un poquito de lo que he recibido al respecto. La justicia de Dios opera de esta manera. Dios no esclaviza a nadie, pero Él es el responsable de que exista la raza humana, aunque Él no la creó. ¿Saben eso? No. Eso sí es como nuevo. Ya entendí, ya sé que es. Porque está cuartizo. Dios creó a una pareja a imagen suya. Y los hizo perfectos, seres vivientes, imagen de Dios, vestidos de gloria,
seres que ya no existen, ¿sí? Que no podemos ni siquiera imaginar qué eran. Eso es lo que Dios creó. Y ellos eligieron abandonar su creación y conocer el mal, bajo el engaño de que para ser como Dios necesitaban conocer el mal. Y entonces lo que ocurrió es que cuando tomaron esa decisión, fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron hechos esclavos del pecado, del diablo y de la muerte y del temor. Esa es la raza humana. Dios no la creó. O sea, no le atribuyamos a él este problemita. Pero él permitió la continuación de esa especie bajo promesa suya de que él iba a redimirnos de su condición. Entonces, toda la descendencia de Adán, Romanos 5:12, dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y de allí la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, y todos pecaron. Entonces hay un legado y una genética que es pasada de generación en generación. Y en 1 de Pedro 1:18, Dios dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron o heredaron de sus padres. No fueron redimidos con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, esa es la justicia de Dios. Es que tú y yo no elegimos ser humanos. ¿O sí? Cuando nos dimos cuenta ya éramos. Y traíamos en nosotros esta naturaleza que Dios describe como pecaminosa y carnal. Y eso no es justo, ¿o sí? No. Entonces, todo ser humano que no lo entiende trae esta ira en su espíritu por la injusticia que vive. Y para eso vino Jesús, para hacernos justicia. ¿Sí? Y la hizo. Y esa justicia está ahora disponible a todos, porque así como Adán y Eva tomaron su decisión de qué existencia querían vivir, Dios les dio lo que Él quería darles. Y les dijo, nada más que hay una cosa, hay otra existencia. Yo no quiero que vayas allá, pero no te voy a obligar a morir. Te voy a decir lo que va a suceder, pero tú tienes que elegir qué vas a hacer. Entonces, de la misma manera hoy, cada persona tiene el derecho de elegir por sí mismo, habiendo conocido el mal, que ellos no conocían, nosotros sí, habiendo heredado la esclavitud, que es la naturaleza humana. Ahora Dios nos dice, te he hecho justicia, y no tienes que quedarte. Y es más, no solo te he hecho justicia para hacerte libre de esta cosa, sino que su justicia rebasa toda expectativa, porque te lleva de esclavitud a heredero eterno, ¿sí? de una naturaleza corrupta a la naturaleza divina. Esa es la justicia de Dios. Y ese es el verdadero evangelio. ¿Sí? Porque eso nos permite tener, y no estoy compitiendo, por favor, no permitan que sus
corazones otra vez se vayan a conflictos, los conflictos teológicos. No nos han hecho nada bien, ¿o sí? Nunca han producido un fruto divino en nadie, mucha polémica. Entonces, lo que queremos saber es, bueno, ¿cómo se vive esto? Si Dios ya hizo estas cosas, y si esto en realidad está disponible a todo ser humano, esa es la razón por la que no importa que el ladrón estuviera en la cruz, colgado ahí, o fuese una buena persona humana, ¿verdad? Para Dios es la misma proceso. El pecado está pagado. Nadie va a ser condenado por su pecado. Mientras tú hayas aceptado el pago. Nadie va a ser condenado por su pecado. Ahorita vuelvo a decir. Jesús dijo, esta es la condenación. No dijo que los hombres pecaron. Dijo que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, escogieron. Teniendo la opción de vivir libertad de la condición humana, eligen quedarse en él. Entonces, para eso no hay solución. ¿Sí? Así que el punto, pues, para nosotros, los que hemos iniciado una relación con Dios, como quiera que le estemos viviendo, es entender, a ver, si, como me sucedió a mí, ¿no? Tuve que vivir un proceso de... Entonces, ¿qué estaba yo haciendo por décadas tratando de servir y de agradar y de cumplir y de todo esto? Y ahora resulta que nunca fui llamado a eso y que porque Dios me invitaba a ser su hijo, yo ni siquiera sé qué hacer eso. Entonces tienes que elegir si le permites a Él hacerte su hijo. Hacerte su hijo. Y luego que sí, bueno, una vez que eliges permitírselo, y esta palabra no es ligera, es muy importante. Entonces es aprender a vivir la obra de Dios en ti. ¿Sí? Porque aquí ya no estamos hablando, como era en el Antiguo Testamento, de aprendernos mandamientos y rituales y conductas que eran posibles humanamente. Jesús habló del contraste cuando dijo, miren, en la ley ustedes oyeron el mandamiento de no matarás, ¿cierto? Y mientras no mates, estás cumpliendo la ley. Pero él dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoja con su hermano es homicida. Lo llevó a lo imposible para la naturaleza humana. Sí. Porque no se trataba de dejarnos allí. ¿Sí? La ley cumplió su propósito, traernos a Cristo. Pero una vez que Él hizo lo que hizo, ahora no podemos nosotros seguir encerrados en el régimen que fue dado a la raza humana. La ley fue dada para, en Timoteo dice, ¿para quiénes? ¿Se acuerdan aquí? Nadie. Para los fornicarios, para los ladrones, para los mentirosos, o sea, para la raza humana. Sí. Acabar pronto, como decimos, ¿no? Sí, porque la ley, la función de la ley era regular la conducta humana, no transformar. Y es una ley basada en méritos. Si cumples, hay bueno, y si no cumples, hay castigo. Porque eso es lo que entiende el hombre. El ser humano entiende eso. Por eso los psicólogos dicen, pues también los
animalitos entienden lo mismo, no se condiciona. Si le enseñas a una gallina que si va y le pica aquí 3 veces sale un granito de maíz, aprende a hacerlo. ¿No? Es el estímulo y la recompensa, ¿no? Y sí, prácticamente así funciona la ley. Pero acabamos de escuchar en Gálatas 4, Jesús vino para redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y bueno, ¿qué sucede en la nueva naturaleza? Pues iniciamos con Gálatas 5, donde dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Luego dice, contra estas cosas, ¿por qué no hay ley? Es producto del Espíritu Santo, de la naturaleza de Dios. Okay, pero ¿por qué no Ya se no hay necesita? naturaleza humana. Eso lo aplica, ¿no? Eso lo aplica en el esquema del divino. O sea, siendo guiado por el Espíritu de Dios, siendo uno con Él, no necesitamos que nos digan que está bien y que está mal, Pues es que que nos pongan en reglamento. Dice fruto, y el fruto es natural. O sea, la manzana no se esfuerza por dar manzanas. Igual que yo, soy hija de Dios, no tengo que esforzarme en portarme como una hija de Dios porque tengo su ADN. Pero ya lo entendí, ¿verdad? No solamente lo entendí en mi mente, pero lo entendí en mi espíritu, ¿verdad? Corazón. Entonces, como ahorita ponías por ejemplo, fuiste a comprar un jugo y te dieron el cambio, si pagaste, ¿verdad? Y a lo mejor te daban, no sé, 10, 15 pesos de más, pero, y lo viste, no tuviste que esforzarte por decir, ay, a lo mejor como antes, ¿verdad? Lo regreso, ¿no? No, porque tú no dices, señor, me está dando 15 pesos de más, aquí lo tiene. No te costó ningún trabajo, porque es parte de lo que ya vives. Porque ahora tienes ese fruto, que es normal, ¿no? No más. Pero ya no lo pensaste, porque ya lo vives. Porque ya lo entendiste, porque es parte de ti. La ley opera en contra de la naturaleza humana. No mates. Porque si no hay este mandamiento, ¿qué hace el ser humano? ¿Cree que es normal? Bueno, ok, podemos hacer un pequeño análisis aquí en este grupo, ¿de acuerdo? Voy a presumir que nadie ha matado. Todavía. Pero cuántas no, me refiero a un asesinato. Físicamente. Pero a punto de. No. Pero ¿cuántas veces hemos tenido el impulso de... Sí, quiero perder a mi vecino de la casa. Sí. Entonces, eso es, la ley va en contra de la conducta que es natural a la naturaleza, a la condición humana. Y la vida divina no necesita reguladores. ¿Sí? No necesita contrapartes. Porque si se expresa más, hace más bien, nunca daña. Si Dios necesita frenar lo que Él es para, no, porque si les voy a partir, no, es como mucho amor. Él es amor, Él es bondad, Él es benignidad, quiere decir que Él se dedica a hacer el bien. Entonces, eso es porque no hay ley, porque no necesitas estarla regulando ni suprimiendo. Y eso es lo que es la existencia, la vida que Dios quiere darnos y lo que significa la promesa de Jesús cuando dijo: yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces eso no puede suceder en nosotros si nosotros no entramos a vivir
la adopción de hijos, no entramos a conocernos en la nueva creación que Dios hace en nosotros. Si una persona, como en mi caso, y yo creo que nos ha pasado a muchos, fuimos movidos a Cristo, es un trabajo de Dios traernos a Jesús. Pero la instrucción que yo recibí es recibir a Jesús en esta manera específica, como tu Señor y Salvador. Cualquier similitud es pura coincidencia. Entonces lo hice, porque eso es como se recibe a Cristo. Y eso estableció una relación dispar, instantánea. ¿Sí? Porque yo no recibí la adopción de hijo, recibí la posición de siervo, una relación obrero-patronal, como se dice técnicamente, ¿verdad? Y luego limité la acción de Jesús en mi vida como Salvador. Porque podemos decir, pues Jesús es muy grande, pues sí, pero si yo nada más voy a ser salvado ¿de qué? Pues del infierno. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, y cada persona, algunos quizá han tenido otros aspectos en que han recibido a Dios en sus vidas, pero la razón de Dios para llevarnos a la adopción es que cuando eres hijo, ¿cuánto te pertenece? Todo. No hay necesidad de estar estipulando, bueno, te voy a dar un poquito de esto y a lo mejor esto, y no sé si eres hijo. Soy hija del rey, soy una princesa. Entonces, inicia con redención, libertad de qué? De la naturaleza. ¿Sí? Si no hay libertad de esa naturaleza, no hay evidencia de Dios. En Mateo 7 Jesús habló de su hijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. Y el árbol bueno no puede dar mal fruto, porque es su especie, es lo que es, va a dar lo que es, va a vivir lo que es. Y entonces esto es algo maravilloso, porque funciona en el poder de Dios. O sea, aquí en esta vivencia no se trata de aprender a lograr, no puede haber nada artificial. ¿Sí? Todo lo que tiene que ser hecho en nosotros para que sea realidad en nosotros esta naturaleza divina, lo tiene que hacer Él en nosotros. Sí. Por eso, uno de los primeros, o el primer rudimento de la doctrina de Cristo en Hebreos 6 es ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? El arrepentimiento de los muertos. O sea, es la puerta de entrada. Si quieres que Dios haga esto en tu vida, entonces tú tienes que vivir arrepentido de hacerlo tú. O sea, no solamente reconocer lo que yo traté de hacer y que fracasó, sino dejar de intentarlo. Sí. Es que se nos olvida que Jesús mismo dijo que nos iba a dar al ayudador, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo dejo que viva en mí, no lo contristo, no lo apago, lo trato como Dios, como una persona y no una fuerza, algo por el estilo, entonces es Dios mismo viviendo en mí, ¿no? Y entonces es natural el fruto, ¿no? Soy manzana con manzanas. ¿Por qué? Porque tengo la raíz de manzana. Sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, muchas veces se nos limitó al legalismo, a la religiosidad, pero cuando dejamos en libertad al Espíritu Santo, pues Él lo hace. Entonces no me cuesta.
porque estoy dejando que fluya el ADN que es él. Exactamente. Entonces la cuestión de esta diferencia, es decir, es que entendamos la identidad que ahora tenemos. ¿Cómo te ves como hijo o como siervo, no? Sí. O sea, a mí, bueno, el asunto es que uno puede aprender a operar en dos sistemas, ¿no? Humano o divino. Pero, ¿cómo se le hace? Pues, tenemos que ejercitarnos, es un trabajo. ¿Sí? O sea, no es automático. Yo pienso que es exacto. cuestión entre el alma y el espíritu. Lo que dice el alma, que es contrario al espíritu, y lo que dice el espíritu. No permite que ser un solo espíritu con él, irse al espíritu siempre, vivir como un hombre espiritual es más fácil todavía que el hombre nosotros. Exactamente. Toda esta vivencia va a ocurrir desde tu espíritu. Porque allí en Gálatas 4, donde leímos los versículos que siguen, dice: y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. y luego termina el versículo 7 diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, También heredero. también heredero de Dios. ¿Sí? Entonces, la operación que Dios hace al adoptarnos es recibir a un hijo o hija de Adán con un espíritu corrupto, ¿sí? Alma Y vivificante. alma viviente, ¿no? Alma Vivificante. viviente. Ah, pero es un espíritu esclavo, es un espíritu huérfano, es un espíritu corrupto, etc. Que Dios escribe en Jeremías, donde dice engañoso y perverso. No se olviden de lo perverso. Sí. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Ese es el espíritu humano. Entonces, Dios no trabaja con este espíritu, excepto para removerlo, lo cual también Él prometió por el profeta Ezequiel, cuando dijo: voy a quitarles el corazón de piedra y les voy a dar un nuevo corazón. Eso es un nuevo espíritu. Ese nuevo espíritu es lo que Él engendra. Sí, ese espíritu nace de Dios. Y eso Él lo hace sin ningún problema. Con el sol. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue la renovación del entendimiento de la persona. Porque mientras, regresamos a Gálatas 4 otra vez, el primer versículo dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya es heredero, ya es dueño, pero como no se conoce como tal, sigue pensando que es esclavo. Entonces el punto pues es darnos la oportunidad de conocer paso a paso lo que Dios nos ha dado, recibirlo y permitirle a Él vivificarlo en nosotros. Y a nosotros nos está ayudando muchísimo entenderlo en las palabras de Jesús en Mateo 13, cuando Él habla del sembrador y de la semilla, ¿se acuerdan? Sí. Y él explica los elementos. Él dice: la semilla es la palabra del reino. Y luego él habla de que esta semilla obviamente es divina, y sabemos que la palabra es ¿quién? Es Cristo, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es el labrador? Padre. ¿Cuándo has visto a un terreno cultivándose solo? Las semillitas salen, caen por ahí.
las aves llevan polinizar. Bueno, eso es obra de Dios. Claro. Es un sistema que Dios utiliza, pero estamos hablando del ejemplo de un labrador De barbechar la que tierra. barbecha la tierra y que tiene que preparar el terreno. Y habla de los cuatro. Habla de los 4 estados del terreno. Es un terreno. 4 condiciones. Pureza, legales, que son creencias y convicciones opuestas a la verdad de Dios. Espinos, afanes y engaños. Y la buena tierra, que no tiene problemas en recibir y cubrir la semilla y luego sustentarla para que crezca y madure y lleve fruto. Entonces, hay 5 etapas en la obra de Dios. Y la obra de Dios no es nada que nosotros podamos hacer. Si antes yo pensaba que éramos los empleados de la viña, ¿no? Pero es que hacemos eso todo el tiempo, por tomar la escritura y nosotros correr por lo que creemos que dice. Sí. Pero Jesús habló de la vid y dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y ustedes? Los pámpanos. ¿Saben qué es un pámpano? La ramita de la Chiquita que está pegada a la rama. La ramita donde cuelgan las uvas. Los racimos. Sí, o sea, es la estructura donde se dan las uvas. Eso es el pámpano. Es la única parte de la vid que produce el fruto, donde se da el fruto de la vid. Entonces, el entender ese esquema nos da a entender, bueno, que me toca a mí ser. Me toca ser en el caso de la analogía del terreno, me toca ser un terreno dispuesto para que Dios prepare, siembre, vivifique la semilla o la haga concebir o germinar, la haga crecer y la haga dar fruto. ¿Quién va a hacer todo? ¿En dónde? Nosotros nos procesa. Si aprendes a vivir eso, entonces vas a ser hechura suya, ¿sí? Y vas a vivir lo que Él es capaz de hacer. Es completamente diferente vivir la capacidad de Dios a tu capacidad, la capacidad humana. Ahí sí hay disparidad. Yo creo que ni nos la imaginamos, ¿no? La capacidad que tiene Dios. Pero Él quiere que la conozcamos. Sí. ¿Sí? Él quiere que vivamos su capacidad, que sea la fuente de nuestra Y existencia. aquí en la Entonces, tierra. por supuesto, aquí en la tierra. Y Ok. que nos asombremos de nosotros mismos y lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Sí? Y quiere que el resto de la humanidad vea en nosotros lo que Él quiere hacer en sus vidas. Por eso nos dice que somos cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Entonces, no importa cuál sea el contexto de tu vida, que esté pasando, que haya pasado, y de la perspectiva humana, ¿no? Lo que dice el razonamiento humano. Podemos con todo esto entender que si optamos, que es una opción, no una obligación, por aprender a vivir permitiéndole a Dios hacer lo que Él hace aquí adentro, y aprendemos a las funciones en cada cosa que Dios quiere hacer, yo tengo que participar. Yo aprendí también que
Cuando yo le decía a Dios, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego todo, tú haz todo lo que quieras y ya. Entonces a la hora que salían las cosas mal, otra vez, le decía, pues si yo te entregué, ¿qué pasó? Entonces finalmente viene a entender, no, Él no va a usurpar mi autoridad, Él me la dio, Él la respeta. Yo tengo que participar consciente y voluntariamente de cada aspecto de su obra en mí. Y por eso es que para hacer su trabajo en mí, Dios viene a vivir en mí. ¿Qué tal? Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que aprender a vivir con Él aquí. ¿Sí? A dejar de hablarle afuera. ¿Sí? A dejar de verlo, quién sabe dónde. A escucharle nuestro espíritu. Conocer su voz y su presencia, a vivir en su presencia. No estar tratando de entrar en su presencia. ¿Sí? Y a vivir de Él. Porque eso es lo que Él viene a hacer en ti. Él no viene a juzgarte y a exigirte y a empujarte para que hagas y te esfuerces. Él viene a darte vida. ¿Les ha sucedido que se enfrentan a un reto o una crisis o algo y surge aquí en el corazón la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, muchas veces. Y la angustia, el temor, la preocupación. Eso es vivir sin Dios, vacíos. Esa es la orfandad humana. ¿Sí? Entonces, lo que cambia es que aprendes a vivir de Dios. Es no ahora qué hago, sino ¿Qué vas a hacer? a ver qué vas a hacer. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué vas a hacer? Porque sus promesas son que todas las cosas te van a ayudar para bien. Que el bien y la misericordia te van a andar persiguiendo todos los días de tu vida. Etcétera, etcétera. Tienes inválido sombra. ¿Sí? Entonces es aprender a vivir algo completamente diferente y descubrir, comprobar, finalmente quedar establecidos en ser hijos y vivir una comunión en semejanza con Dios. Él le llama ser uno con Él. Eso es todo. Es gracia. ¿Verdad? Es gracia. Es gracia. Y dependencia total. ¿Sabe qué quiere decir en verdad gracia? Gratis. No tienes que hacer. Ok. Pero la gracia divina, ¿qué quiere decir? Poder. Nos da el poder. Es el poder que me da Dios para hacer su voluntad. Okay. Es Dios dándose a ti mismo. Es más, porque es Dios dándose a ti. Para que tú vivas lo que Él es. Para que tú disfrutes lo que Él es, lo que Él tiene. Participes en su existencia. Eso es lo que está en su corazón. Y es un proceso, no es un acto de magia, no es un proceso vivencial, consciente, que nos transforma, ¿sí? que nos establece, pero al mismo tiempo nos arranca, ¿no? Estamos arraigados en una manera de vernos, entendernos y ser que es humana,
y tenemos que vivir el proceso de ser sacados de aquí y traídos acá, no porque sigamos siendo, sino porque la obra de Dios, cuando alguien viene a Él, como ya mencioné, Él no tiene problemas haciéndonos una nueva creación, pero no nos lava el cerebro y nos pone otro código de entendimiento a la cual esa parte tiene que ser vivencial y constante y absolutamente participativa de manera voluntaria. Él ya eligió, su voluntad es hacerlo, pero necesita nuestra participación. Y todos vivimos el proceso de chocar con lo que Él quiere hacer realidad en nuestra vida y lo que nosotros hemos creído y hemos hecho. Y hemos algunos abrazado y vertido en ello y nos costó mucho lograr y no lo queremos soltar. Pero Él en su paciencia y amor va a traernos a convencernos de que esto nos sirve, que podemos, por ejemplo, en el caso de la vida de Pablo, él llega al punto donde dice, todo lo que para mí era ganancia, eran mis logros, era mi tesoro, ahora lo tengo por destierro, porque en comparación a lo que he recibido, pues eso no tiene ninguna. Bueno, espero que esta noche les cause muchos problemas. No resuelve. Ya está resuelto todo. Que la razón por la que Dios nos ha reunido esta noche se cumpla en cada una de sus vidas. Él, como dije al principio, quiero terminar por lo menos mi parte en esto, es decirles, Dios vive amor y vive amor. Y eso que Él quiere que conozcas de Él. Y particularmente donde vivimos vergüenza, donde vivimos temores, donde vivimos rechazo, donde vivimos lo que hayamos vivido. Ahí es donde Él quiere la oportunidad de amarnos por dentro y de llegar a convencernos de que cuando Él te dice lo que vales, lo vales. Porque una cosa es que Él lo diga y lo viva, otra cosa es que tú lo vivas. Entonces, de eso se trata todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. No hay algo más precioso, porque no hay más grande, no hay manera de amarte más que hacerte su hijo, que hacerte su heredero de alveras, que hacerte igualito a Jesús, de capacitarte para que tú disfrutes de la misma comunión que el Padre y Jesús viven, con los mismos derechos y la misma capacidad de ser y de participar en la naturaleza divina. Eso no se vive aquí, se vive en el corazón. Bueno, pues si quieren comentar algo, por favor. Creo que lo difícil está en querer, porque a veces está tan fácil que decimos, ay, ¿cómo se? Sí, hay que esforzarse, ¿no? Sí. Yo pienso que cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿qué le dijo? Seréis como Dios, ¿verdad? Y es en la mente la duda. Por eso la mente tiene que ser renovada, tiene que volver a ser como mismo, como una virgen, nuestra mente. Porque en el espíritu Él nos da su espíritu y viene a ser el Adán, y poseer Adán espíritu vivificante, ¿no? Entonces salir del cuadro mental
terrenal caído y vivir, como dices tú ahorita, en la gracia, Él en nosotros. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tabernacularizó, dice, que se hizo casa, ¿no? Queremos que sea su casa, ¿no? Y que opere Él. Eso ya va a salir como naturalmente, ¿no? Y la otra es de que siento que, bueno, no siento, yo he aprendido que en la ley es la religión y es el sistema dual, bien, bueno o malo, ¿no? Y en el reino, en la gracia es absoluto, un absoluto amor. Ahí no hay dual. ¿Sí? ¿Está bien? Es correcto. Pues lo que Dios nos va a llevar a vivir, si estamos dispuestos, es a vivir, no nada más a tener el concepto de haber nacido de nuevo, sino llevarnos a vivir el nacer de nuevo. Y a vivir esa etapa de recién nacidos. Sí, porque lo que muchos, yo traté de hacerlo al inicio, era, bueno, todo lo que he aprendido de la Biblia, y es que con esto todo se arma y ahora voy a hacer mucho más, ¿no? Y su amor y gracia me detuvo y me dijo, me trajo a entender que no te puedes brincar tu primera etapa. Tiene que establecer una nueva criatura, y esa nueva criatura tiene que vivir la etapa de recién nacido. Por eso el Espíritu Santo empieza en la carta a Pedro, dice, desecha toda la malicia y todo lo malo. Aprende a hacer eso. Si no aprendes a desechar, sigues participando. Entonces te quedas viviendo. Entonces, ¿qué hago? Cuando me están exigiendo que yo responda, ¿qué hago? Sí, porque estamos acostumbrados a hacer. Y tenemos ya patrones establecidos y cosas que nos funcionan y no nos funcionan, pero las hacemos. Bueno, hay un nuevo aprendizaje. Se desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Pues para eso tienes que permitirle a Dios ser el que responde a tu espíritu. Desear es el acto de abrirse para recibir. Entonces, es aprender a recibir instantáneamente y constantemente la vida de Dios en ti. ¿Sí? Pero hay una secuencia importante, es primero desecha la otra existencia que ya conoces. No puedes mezclar las dos. También dice, despojaos del viejo hombre. Está diciendo. Entonces, esto es aprender a vivir desde tu espíritu, por el Espíritu de Dios que Él te da. ¿Sí? O sea, la provisión de lo divino está ahí presente, está lista todo el tiempo. Pero tú tienes que aprender a elegir. ¿Sí? Voy a vivir lo que Dios va a darme para vivir en este instante. Eso es no adulterado. No adulterado quiere decir no está contaminada por nada. Viene directa de Dios a ti, espíritu a espíritu. Y todos hemos aprendido un sistema adulterado. ¿De qué manera? En que, bueno, por ejemplo, aún la escritura la adulteramos en decir, es que dice Pablo, es que dice... Pues, con todo respeto, si lo dicen ellos no vale un cacahuate. O sea, y sí, hay palabras de ellos allí. Por ejemplo, Pedro dijo, a mí jamás me lavarás los pies.
Pero si yo quiero vida, Jesús dijo, vas a vivir de todo lo que sale de la boca de quién. De Dios. No de las páginas de la Biblia. No. Entonces, lo que Dios escribió, ahora me lo tiene que hablar aquí adentro. Confirma. No, hablar, inspirar. Porque es darle vida adentro de mí a esto. ¿Sí? Cuando él le dijo al paralítico, levántate y anda, pues ese paralítico se levantó y anduvo. Pero si yo agarro ahora y me encuentro un paralítico, aquí dice que te levantes y andes. Muy probable que no se vaya a levantar. Sí, claro. Soy yo diciéndoselo al paralítico, no Dios diciéndoselo a esa persona. Sí. No, lo mismo. Sí, lo mismo, es aprender a vivir la vida al instante. No es, ya aprendí, ya sé cómo le voy a hacer. Eso es la fórmula para el fracaso. Y yo lo tengo eso comprobadísimo en mi propia vida. Así que ahórrense unos buenos cabezazos. Es aprender a recibir en ese instante la provisión de vida. Y vas a maravillarte de la perfección de la provisión de Dios en tu espíritu. La mayoría empezamos con una enorme crisis interna porque tenemos ya, como dije, patrones de conducta y de pensamiento que obedecemos instantáneamente. Entonces, por eso tenemos que entender que el trabajo de transformación, de renovación, de entendimiento, lo hace Dios, no nosotros. Esto no es un programa de superación personal. Mucho trabajo. Sí, al principio Eduardo decía, es que tú eres un buen coach. Sí, Eduardo, por favor, no es por ahí. O sea, no, si tú quieres vivir esto, no funciona así. No es como te enseñamos a que tú hagas algo por ti mismo, que superes esto y cambies aquello. Estamos hablando de participar en la vida de Dios. Caramba, ¿cómo le hacemos? Entonces, buscarle la intimidad y lo vamos conociendo y él puede responder de muchas maneras. ¿Cuándo hay menos demanda en la vida de una persona? ¿Cuando es recién nacido o cuando crece? Menos. Depende de todo. A ver, sí, ¿Qué tiene que aprender el chiquito? Depender totalmente. Lo que él hace es aprender a recibir. Y aprenden. Ven a comer. Aprenden a que los papás los obedezcan. Sí. Los papás no se dan cuenta. Yo oro para que me cambien los pañales. Yo oro para que me den de comer. Yo oro para que me den la leche. Y me río también, te hago fiestas. Silencia. Y nada, que traen los niños y reciben lo que aprenden. Entonces, bueno, en el ejemplo del pámpano, el único trabajo del pámpano es estar ahí quemando negro para recibir la savia. Y eso es lo que es. Permanezcan en mí. Es la única instrucción. Como el bebé en el pecho. Entonces, esta es la nueva escuela. Este es el nuevo aprendizaje. ¿Sí? Y es lo que deberíamos de haber aprendido cuando iniciamos la relación con Dios. Pero luego nos dicen, si no sirve, no sirve. Sí. Pero no te lo dijo Y que a Dios le encanta que te esfuerces, ¿no? No te lo dijo Dios en tu corazón. No. Sí, claro. Sino que este es un sistema que opera por fuera, que opera a nivel intelectual, a nivel sentimental, etcétera, y con toda sinceridad uno lo abraza, porque uno anda buscando a Dios. Y si alguien, yo
le doy crédito a una persona de que él o ella son los que saben, ¿verdad? Van adelante de mí. Pues no es que así es. Tienes que hacer. Eso tiene sentido humanamente, ¿no? Si tienes que hacer. Y no se tiene que merecer, o sea, no que sea así. Y entonces entramos en estas vivencias que tristemente nos desgastan, nos engañan en la manera en que el peor engaño es este. El peor engaño es que te creas hijo y vivas como esclavo. Sí, como Entonces, el pródigo. y el otro engaño es que seas hijo y tú te niegues a hacerlo, porque te crees indigno. Como el pródigo. Eso le engaña. Entonces, el punto importante no es encontrar culpables, sino es decidir por ti mismo y para ti mismo misma que quieres vivir. Te dejes amar. Que te relajes y nada de apechitos. Que entiendas que no necesitas hacer nada para ser amado por Dios. Así es. Ya te amas. Y aprender a vivir ese amor. Y él tiene maneras importantes, íntimas, maravillosas, porque no vas a tratar con alguien que no quiere. Bueno, esa es una, que no quiere, pero tampoco con alguien que no te conoce. Exacto. No vas a tratar con alguien que te conoce perfectamente. Y que a pesar de que sigue amando. Pues él no lo ve así. No, no ve. Él no lo ve que sí, eres un relajo, pero bueno, te amo. No. Él nos ve. Misericordia. En la obra terminada, ¿no? Él Es el nos que cuando ve nos en su capacidad de hacerlo. Así es. Es la diferencia. Sí. Entonces, cuando tú tienes una persona, vamos a hacer un ejemplo muy pobre, pero que creo que va a servir. Tienes una persona que ve un coche hecho pedazos y dice, no, pues esto ya no tiene remedio. Esa persona no sabe cómo se arregla eso. Esto ya se acabó, mira nada más. Pero luego lo ve una persona que sabe perfectamente cómo restaurar eso y dice, bueno, se necesita trabajar, pero esto se puede hacer. No queda bien. Bueno, Dios rebasa eso porque Él no nos ve y dice, híjole, este sí está bien amolado. Sino que Él dice, yo lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer eterno, lo voy a hacer como yo soy, para que pueda vivir lo que yo soy. Eso es su anhelo, es semejanza. Si algo se llevan hoy, llévense eso. La única relación que Dios quiere contigo es la misma que Él vive con Jesús. Y para eso se tiene que hacer como Jesús es, en todos los aspectos. Pues esa es su responsabilidad, ¿no? Él toma la responsabilidad, sí, Señor. Por eso, de entrada, Jesús dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que empezó la buena obra, la perfección y la perfección. ¿Alguien más? Otro. Parte del proceso que yo he estado viviendo en los últimos años es que conceptualmente yo pensaba o creía que era hijo de Dios, pero realmente no lo estaba viendo. Entonces, aprender que cambiar todo este mindset, todas esas creencias de que realmente Dios verdaderamente me ama, soy su hijo, dio la vida por mí,
Todo eso parece como algo teórico, ¿no? Y empezar a experimentar y vivir su amor en todo momento. Y de repente pienso que ya estoy ahí y aparece algo, ¿no? Y otra vez como que me salgo de comunión, ¿no? Y entonces otra vez el tema de volver a... Es como un proceso al principio, ¿no? De volver a regresar a otras, a vivir en comunión, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es un poquito diferente, porque para entender el proceso de Dios en nosotros, necesitamos ir a lo más sencillo. Y lo más sencillo es la vida de una semilla, de semilla a fruto. Y porque eso explica y responde a todo lo que vamos a experimentar. Entonces, el asunto es, primero, recibir a Dios como el responsable, el labrador de ti. ¿Sí? Con su promesa de llevarte a fruto. O sea, tu visión, tu expectativa de lo que Él va a hacer en ti debe ser mucho fruto. Es un propósito y destino. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso, si no tenemos una perspectiva correcta y un entendimiento de las responsabilidades, entonces no podemos participar. No es como, por ejemplo, hoy yo sabía que iba a tener que pararme aquí a platicar y ustedes vinieron esperando que alguien se parara a platicar, ¿cierto? ¿Qué pasa si todos llegamos y nadie sabe a qué venimos? Pues es un poquito difícil participar. Lo mismo nos sucede cuando hemos creído que nuestra función es, nosotros somos los que vamos a hacer. Pues nos ponemos a hacer y logramos que, pues no logramos malas consecuencias. Pero cuando entendemos que Dios dice, yo quiero producir mi fruto en ti, ¿me lo permites? Entonces, ¿qué sigue? Y que Él haga eso. ¿Cómo lo hace? Pues primero, amándote. Antes que nada. Porque si no va a ser una relación de amor, no va a ser. Y segundo, entonces es invitándote a que le permitas cultivar tu corazón. La única tierra que produce fruto es la buena tierra. Y donde yo traigo dureza, espinos, etcétera, piedras, pues ahí no va a haber fruto. ¿Sí? Entonces, cuando no entiendo que ese es trabajo de Él, arreglar esas cosas en mí, entonces yo trato de superar, yo trato de cambiar, pero no le permito a Él hacer el trabajo que Él tiene que hacer. Bueno, segundo entonces es primero aprender a permitirle ser el responsable del estado del corazón. ¿Sí? Eso cambia las cosas. Por ejemplo, si hubiéramos llegado aquí y no hay luz, entonces, bueno, ¿quién es el responsable del edificio? ¿De acuerdo? Buscamos que el responsable resuelva los asuntos que se tienen que resolver. Así ha sido tu relación con Dios. Todo lo que está mal en ti le dices, ya me di cuenta que eso también está mal, lo puedes arreglar. En lugar de mía culpa. ¿Sí? Pues hay un gran aprendizaje en eso nada más. Lo que sigue es permitirle sembrar en ti su semilla. Pero no por si separados de mí, nada puedes hacer. Sí. Entonces, si Él no siembra su semilla en ti, ¿qué va a vivir en ti? Y eso tiene que ser un ejercicio consciente, diario, constante. Pero una vez que recibes lo que Él te propone y lo cubres
La semilla no se puede quedar con el surco abierto, ¿verdad? Se tiene que tapar. Y eso es una acción de nosotros. Jesús dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y yo entendía que guardar era obedecer, poner en práctica, lograrlo, estar en... No, es cumplirla con la expectativa de que nazca, de que esa semilla engendre, que germine adentro de mi espíritu. Que no te sea robado por la vida. Entre tantas cosas. Y ese no lo puedes aterrizar en un ejemplo, la ira, por ejemplo. Ok, bueno, la ira es una manifestación de la naturaleza humana, ¿okay? Y esclavismo. Entonces tienes que aprender a desechar, vivir ira. Y, ¿qué dijimos hace rato? Desecha y desea la leche espiritual. Entonces, la misma circunstancia en la que eres provocado a ira va a seguir sucediendo. Porque Dios no se encarga de arreglar todo lo de afuera para que sus hijos estén bien. Su trabajo es poner su vida en ti para que en medio de un contexto opuesto tú vivas la naturaleza de Dios. Salga el dominio propio y no el demonio propio. Entonces, sí, madurar. Vives este proceso, por ejemplo, de, bueno, ¿qué me ha dado Dios para vivir paciencia, amor, bondad, fe, templanza, la vida divina en conjunto? Y si no encuentras lo que Él ya puso en ti, entonces, si le has recibido como labrador, le pides que lo ponga. Si no tengo conciencia de que Él me ha hablado algo específico, no lo tengo. Por eso entonces no tengo opción, y es recibir. Y Él se va a encargar de poner eso en ti, de mostrártelo para que tú elijas si lo recibes o no. Pero al recibir, no puedo recibir como el responsable de hacerlo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, ámense unos a otros como yo les he amado. Este es mi nuevo mandamiento. ¿Sí? Entonces, si yo tomo eso como mandamiento, al estilo del antiguo pacto, voy a fracasar. Pero si lo recibo como semilla, ¿sí? Si lo recibo como, yo quiero vivir eso. Y tú me estás dando la palabra. ¿Se acuerdan del centurión que le dijo Jesús? Di la palabra y se va a cumplir. Sí. Eso es como se recibe. ¿Sí? Dímelo para que esté aquí adentro. Yo lo recibo. Y ahora, si ya lo tengo, cumple. Primero Entonces, primero se recibe. se recibe. No puedes engendrar si no recibes. No puedes concebir si no recibes. Entonces, si no se siembra, no pasó nada. Pero si Él lo pone en ti y tú lo recibes para que Él le dé vida dentro de ti, que es la próxima etapa, que germine. ¿Sí? Y cuando la semilla germina, no se ve nada, ¿cierto? Externo. Está ocurriendo ahí adentro, pero no hay manifestación externa todavía. Entonces, esa es la etapa en la que tenemos que aprender a elegir. Todavía no se ve. Por eso es una etapa de fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Y si elijo creerle a Dios, darle crédito, decir, tú pusiste esto en mí, yo lo he recibido, ahora dale vida en mí. Eso va a detonarse en tu espíritu.
y vas a descubrirte viviendo eso que antes era imposible. Wow. O sea, ante la provocación a la ira, vas a aprender a vivir este proceso y dejar que explote en tu interior paz. Que Dios quiere hacer funcionar. Y lo vives y dices, esto es diferente, no costó trabajo, no está operando en mi capacidad, Dios lo está haciendo trabajar aquí adentro de mí. Entonces compruebas que eso te ha sido dado y funciona. Pero ahí no termina el proceso. Porque eso es de lo que nos está hablando Eduardo cuando dice, bueno, me salgo y cómo regreso. No es que te salgas. La semilla no se sale. Vuelve a entrar. Pero el problema que tiene ahora la semilla es, ya no es semilla. Es un embrión. Y si no arraiga, aborta. ¿Cierto? Sí. Entonces, tiene que arraigar, tiene que establecerse. Y esa es la parte que continúa en todo este nuevo aprendizaje. Es aprender a crecer para abajo, no para arriba. ¿Sí? Aprender a vivir en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está ocurriendo en mi interior. ¿De qué voy a vivir? Y la respuesta de Dios está en Efesios 3, donde dice, cimentados y arraigados en qué? En amor. Pues, ¿qué pasa si en lugar de airarte, la próxima vez, ya lo descubriste una vez, ya funcionó? Y tú dices, bueno, ya, problema arreglado. Ahora sí ya sé que ya no tengo que airarme. Pero el próximo evento es 10 veces peor. La provocación. Porque ya creció 10 veces más. Por eso es muy importante que en verdad aprendamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón, como estás diciendo. Por ejemplo, un versículo que podría ayudarle a él es someteos. Viene y la prueba en ese momento. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que vamos, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Qué es lo que Él quiere? Sacarnos de nuestras casillas, que te llenes de ira y respondas reactivamente, ¿no? Que traigas un letrerito aquí que diga, dinamita altamente inflamable y de mecha corta, ¿no? Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer, venir y tocarte para que explotes así. Pero si tú te sometes a Dios, resistes, porque sabes que ya está dentro de ti. Dice Señor, no vas a responder, no vas a reaccionar, vas a responder correctamente. Y eso es arraigar. Eso es elegir otra vez, vivir a Dios. Cada vez es una sencilla elección. ¿Quién voy a vivir? ¿Qué es lo que tengo? O sea, ¿Sí? hay un... Entonces, si yo elijo vivir de nuevo lo que ya Dios puso en mí y no reacciono a lo externo, sino reacciono, yo le llamo, es que decimos que no puedo dejar de reaccionar. Entonces entendí, bueno, es correcto, tenemos que reaccionar, pero reacciona a Dios. Responde correcto. ¿Sí? Que tu reacción sea hacia Dios, no hacia el estímulo externo, sea lo que sea. Y muchos traemos ya muy programadas nuestras reacciones, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje interno de la función de nuestro espíritu. Y si lo eliges, eso es todo lo que se necesita, porque ¿dónde está Dios? En ese momento. En ti. ¿Para qué? Para darse a ti. ¿No? Voy a decir, pues ahora no te doy. A ver cómo le haces. Él está en ti para darse a ti. Porque la vida es Él, el amor es Él, la paz es Él. Entonces, es aprender a vivir de Él. Y esa elección activa esa vida. Y tú descubres a mayor profundidad la capacidad de Dios para darte su vida. Tus raíces crecen,
Si tus raíces crecen, tu tallo crece, ¿cierto? O sea, lo externo crece. Por eso es incorrecto enfocarnos en lo externo. Lo externo lo vas a vivir de una o de otra manera. O en la naturaleza de Dios, si estás arraigado en Él o no. Pero si aceptas su propósito en cada situación, pues viene otra vez la provocación. Y lo que muchos hacemos es, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Ya quiero que lo... ¿Sí? Y eso Cámbialo. eso quiere decir, traducido, quiere decir, no me interesa crecer en tu vida, lo único que quiero es que arregles el exterior. Wow. Y Él te va a decir, yo te amo más que eso, y voy a vivir contigo tus cabezazos y lo que tú quieras, tus berrinches, lo que quieras hacer, pero lo que he empezado en tu corazón lo voy a perfeccionar y vas a arraigar a la cuenta. O a la Sí. Pues es que Él promete, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti y Entonces, tus ojos. sí. Pero ¿cómo quieres entender? ¿Por la buena o por la mala? No hay Él mala. por la mala, pero finalmente Mira, nosotros nos la hacemos mala así. nosotros la creamos. Exacto, exacto. ¿Sí? La mala es cuando lo que Dios tenía preparado para una vivencia divina, yo no la quiero vivir. Y en lugar de vivir lo que Él tenía ahí listo para darme, yo vivo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me salí? No me salí. Estoy donde estoy, pero no arraigué. ¿Sí? No recibí. Por ejemplo, otro ejemplo es, Iván, atrás de ti está el interruptor de la luz. Por favor. Sí, señor. Una, dos. Tengas miedo. Entonces, las lámparas siguen ahí instaladas, ¿cierto? Conectadas. Y el poder está ahí. La energía está ahí en ese switch, esperando que... Así es, abriendo. Que alguien la active. Exacto. Bueno, tal vez depende ya de cada quien cuánto tiempo te quieres tardar. Dios ahí está. Por eso pasó como el ejemplo de, a lo mejor el pasar del desierto de la tierra prometida era 4 horas o 4 días y se trataron 40 años, así en nuestra vida. ¿Cuánto nos queremos tardar? Exacto. Y muchos partimos de esta tierra sin conocer nada de esto. ¿Sí? Y vamos a llegar a una enorme sorpresa, ¿no? La sorpresa de que eras hijo o hija y no disfrutaste de nada de eso. Y aparte de nosotros, o sea, nos mandó a ser discípulos, y si nosotros no aprendemos, menos vamos a llevar a sorpresa a alguien. Pues llevamos a otros a lo mismo que nosotros vivimos. Alguien, Cada quien no le queremos Si yo vivo mal, hasta aquí puedo facilitarle a otros. Hables más con tu vida que Dios. Yo también opino esto, ¿no? Que también es un proceso normal las caídas, ¿no? Porque en Juan dice, hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. En el concepto de niños espirituales. Y luego dice, y escribo a vosotros jóvenes, y luego escribo a vosotros padres, ¿no? También hay un proceso, ¿no? De caídas, me supongo. Vamos a verlo más correctamente. Hay un proceso de santificación. Porque la caída es, yo andaba bien y me caí. ¿De veras? ¿Qué tal que yo no he sido limpiado de esto y lo traigo todavía aquí adentro? Y cada vez que se ofrece, pues lo que traigo adentro sale. Porque de otra forma, pues ya Dios me limpió, pero yo me vuelvo a ensuciar cada rato. Eso no sucede. Porque eso es terrible y no vamos a meternos ahí, pero la Escritura habla de eso y eso no se hace. Un perro que vuelve a su vómito, etc.
la consecuencia de eso no es buena. Entonces, entendernos siendo santificados, ¿sí?, se da en la etapa del crecimiento, porque tengo que aprender a desechar lo que antes me gobernaba, ¿no? La historia de la ira yo la viví. Mi humanidad era en ira, y fácil, y rápida, y fuerte. Y no me voy a ir allá más. No tengo que esforzarme por reprimirla, que es lo que yo aprendí a hacer. Sí, hasta pero eso es lo peor que puedes hacer. Como uno expresa. Como el huevo ese, ¿no? Entonces el punto es entendernos no en nuestra responsabilidad por lograr, sino en la responsabilidad de Dios para llevarme a fructificar. Y entonces lo que opera es, en cuanto a caídas, dice que Él es poderoso para guardarnos. ¿Con cuántas caídas? Sí. Sin caída, y preservarnos irreprensibles. Bueno, esto se vive diferente, por la sencilla razón de que es, si quieren llamarle, un paradigma completamente ajeno a la capacidad humana. Se trata de vivir la capacidad de Dios y comprobar y descubrir que Él a cada paso está listo para cumplir su responsabilidad, su obligación conmigo. Es una obligación porque Él hace un pacto. Un pacto obliga, ¿o no? Sí. A las partes. Entonces, todo esto nos trae a finalmente poder entender la congruencia perfecta que hay en la palabra de Dios. Y solamente se comprende viviendo. Si no lo vives, no lo conoces. Bueno. Sí, Dios de lo imposible, Dios de los milagros, nombre para cada día. Pues creo que ya estuvo suave, ¿no? Bueno, suena ahora. A menos de que alguien quiera comentar. ¿Qué tal que damos gracias otra vez? Claro. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Quisiera dar gracias. Amado Padre, pues te queremos dar muchísimas gracias, Señor, porque tú nos quieres invitar a que participemos de lo que tú eres, Señor, y que queremos que tú lo hagas en cada uno de nosotros. Enséñanos a aprender esto, Señor, y pues esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Gracias. Gracias.